Hola gente, bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy vamos a hablar de la historia completa de Blox Fruits. Bueno, este juego es en el que entras pensando voy a jugar un rato y 3 horas después sigues matando NPCs para subir 2 niveles. Pero lo curioso es que Blox Fruits es este juego que no empezó siendo ni de lejos lo que es ahora. Y para entender cómo hemos llegado hasta aquí tenemos que irnos bastante atrás, mucho antes que existiera Blox Fruits. Antes que Blox Fruits existía, un grupo de desarrolladores llamados Gamer Robot, y aquí algo que me parece bastante interesante porque Gamer Robot ya había hecho juegos antes. Uno de los más importantes fue Elemental Battlegrounds. Este juego empezó a desarrollarse alrededor de 2016 y salió en enero de 2017. La idea era bastante sencilla, tenías diferentes elementos y poderes y básicamente te pegabas con otros jugadores. Había fuego, hielo, gravedad, plasma y un montón de poderes diferentes. Y aunque ahora veamos y digamos, bueno, tampoco se parece demasiado a Blox Fruits, realmente ya tenía algunas cosas que después serían importantes. Como que tenías poderes, tenías progresión y tenías combates. Y sobre todo tenías esa sensación de conseguir algo nuevo y decir, vale, ahora lo quiero probar. Y realmente tú cuando estabas en el juego, yo he visto algunos gameplays y se nota cómo es el juego, ¿sabes? Bueno, Elemental Battlegrounds llegó a tener una cantidad bastante grande de jugadores y visitas, pero Gamer Robot no se quedó ahí, también hicieron otros proyectos como Parkour Simulator, que salió en 2018, así que básicamente los desarrolladores ya llevaban unos años haciendo juegos que antes que apareciera Blox Fruits, y entonces llegamos al 2019 y aquí fue cuando empezó todo. Blox Peace. En enero de 2019 aparece un nuevo juego y su nombre no era Blox Fruits, era Blox Peace. Sí, Blox Peace. Y si os suena demasiado al One Piece es porque, bueno, era bastante evidente. El juego estaba fuertemente inspirado en One Piece. Tenías frutas que te daban poderes, piratas, marines, barcos, islas, espadas. Vamos, que la inspiración no era precisamente escondida. La prioridad del juego era bastante buena. Entrabas en el mundo, elegías si querías ser pirata o marine, hacías misiones, matabas enemigos, ganabas dinero, experiencia y subías de nivel. Y mientras ibas avanzando conseguías frutas y armas cada vez mejores, pero claro, en el Blox Fruits del 2019 no tenías ni de lejos todo lo que tenemos ahora. El juego empezó teniendo nada más 300 niveles, una cosa que actualmente si le metes unas horitas ya lo consigues. Y había poquísimas cosas comparados como en el juego actual. De hecho, si ahora mismo podríamos jugar al Blox Peace de antes, probablemente diríamos, ¿pero esto qué es? Porque ahora estamos acostumbrados a tener muchos mares, un montón de frutas, cientos de armas, raids, razas, despertar, frutas, PvP, eventos, hay de todo. En aquel momento todo era muchísimo más pequeño, pero los desarrolladores empezaron a actualizarlo y aquí fue cuando empezó todo. Las primeras actualizaciones. Una de las primeras cosas que hicieron fue aumentar el nivel máximo, pasó de ser a 300 a 500, después a 650, después a 750. Y cada actualización añadía nuevas frutas, armas, islas y habilidades. Por ejemplo, aparecieron frutas como el Fénix, la Spring, String y Rumble. También añadieron nuevos estilos de lucha, espadas y sistemas de progresión. Y algo bastante importante, empezaron a meter el PvP de verdad. Con la update número 6 llegaron los crews, el sistema de bounty y el honor y diferentes cambios para luchar contra los otros jugadores. Tuviera más importancia. O sea que el juego ya no era simplemente voy a matar NPCs para subir el nivel. Solo que ahora ya podías matar a gente que no eran bots, aunque realmente lo parecían, porque hay gente más mala en el Roblox. Y esto hizo que empezara a aparecer una parte de la comunidad que seguramente todos conocimos: los jugadores de PvP. Los que tienen una fruta que no sabes ni qué hace, te hace un combo de 20 movimientos y te revienta. Pero todavía faltaba algo enorme: el Second Sea, y esto fue probablemente uno de los primeros momentos en los que Blox Fruits empezó a parecerse al juego que entonces conocimos. En noviembre de 2019 llegó la update número 8 y esta actualización añadió el segundo SEA. El nivel máximo pasó de 750 a 1000 y aparecieron nuevas islas, nuevas armas, nuevos enemigos, nuevos eventos y un montón de contenido.
Y aquí Blockfreaks empezó a hacerse muchísimo más grande, porque ahora ya no solamente tenías un mapa, tenías una nueva zona para poder explorar. Y claro, la gente empezó a subir vídeos como conseguir el segundo SEA, todo lo nuevo de la nueva actualización, las mejores frutas, cómo conseguir esta espada. Y esto ayudó muchísimo al crecimiento del juego, porque cada actualización de Blockfreaks era prácticamente contenido gratis para YouTube. Blockfreaks. Y aquí llegamos a una de las partes más importantes de toda la historia. El juego, que se llamaba Block Piece, como os he dicho antes, la inspiración de One Piece era bastante evidente, así que los desarrolladores empezaron a cambiar cosas. Y el 25 de diciembre de 2019 salió el update número 9, conocida como la actualización anti-copyright. Y aquí ocurrió algo bastante importante. Block Piece pasó a llamarse Blockfreaks. Pero no fue solamente cambiar el nombre, también cambiaron diseños y diferentes elementos del juego para intentar alejarlo de One Piece. Por ejemplo, muchas cosas que antes tenían nombres claramente relacionados con One Piece fueron modificados. Y en ese momento empezó oficialmente la era de Blockfreaks. 2020. El juego empieza a cambiar. Y aquí Blockfreaks empezó a convertirse poco a poco en algo mucho más suyo, porque ya no era simplemente un juego inspirado en One Piece. Los desarrolladores estaban creando sus propios sistemas, y uno de los más importantes llegó en el 2020, los despertares. La idea era bastante buena, porque antes tenías de conseguir una fruta, rollo, tú querías conseguir la fruta y ya estaba. Pero ahora habían añadido los despertares, y lo que tenías que hacer era conseguir la fruta, subirla mucho de nivel para tenerla despertada y que sea más fuerte, y eso hizo que el farmeo tuviera mucho más sentido. Ahora no solamente conseguías la fruta, tenías que conseguir la fruta y hacerla todavía más fuerte. Y también aparecieron las raids, los fragmentos y un montón de sistemas que todavía forman parte del juego. Y poco a poco Blockfreaks se iba convirtiendo en un RPG todavía más completo. 2020, me cago en la puta. Y llegamos al 2021. En 2021 Blockfreaks ya no era aquel pequeñajo juego que había sido 2 años antes. La comunidad había crecido muchísimo y entonces llegó una de las actualizaciones más importantes de toda la historia, el tercer SEA. El 11 de septiembre de 2021 llegó la tercera zona del juego, y eso fue enorme porque ahora tenías 3 mares. El mundo era mucho más grande y había nuevas islas, enemigos, jefes, armas y sistemas. Y además los desarrolladores empezaron a meter cada vez más cosas relacionadas con su propio universo. Y aquí también empezó a ser mucho más conocido como Rip Indra. Y eso es bastante curioso porque no era simplemente un desarrollador trabajando detrás de las cámaras. Su nombre empezó a aparecer dentro del propio juego y se convirtió en parte de la historia de la mitología de Blockfreaks. Y eso hizo que la comunidad empezara a crear teorías sobre personajes, eventos y futuras actualizaciones. YouTube y el crecimiento de Blockfreaks. Y ahora viene una cosa que para mí es importantísima para entender por qué Blockfreaks se hizo tan grande. Y eso fue YouTube. Porque Blockfreaks era literalmente perfecto para hacer contenido. Cada vez que salía una fruta nueva podías hacer un vídeo. Cada vez que salía una actualización podías hacer un vídeo. Cada vez que había un código, vídeo. Una nueva espada, vídeo. Nueva transformación, vídeo. Un secreto, vídeo. Y los jugadores empezaron a subir cantidades absurdas de contenido. Y claro, eso hacía que la gente entrara al juego. Más jugadores que significaban más vídeos que significaban más jugadores. Y así se creó una especie de circuito. Blockfreaks crecía y YouTube hacía que creciera todavía más. 2022 y las grandes updates. En el 2022 el juego continuó creciendo y aquí empezó otra característica bastante famosa de Blockfreaks. Las updates tardaban muchísimo, la comunidad esperaba, los desarrolladores enseñaban alguna cosa y la gente empezaba a hacer teorías y luego aparecía otra imagen, otra teoría, otro vídeo y así durante semanas. Y cuando finalmente llegaba la actualización todo el mundo entraba. Y una de las actualizaciones más importantes fue la 17.3 que llegó en septiembre de 2022. Añadió muchísimo contenido y posteriormente llegaron nuevas partes y eventos, y eso se convirtió en una dinámica bastante normal. Los desarrolladores tardaban en preparar actualizaciones porque cada vez querían meter más cosas, y la comunidad mientras tanto se volvía completamente loca esperando.
2023, Block Fritz ya es enorme. En 2023 ya estamos hablando de un juego gigantesco, que ya no era simplemente un juego que bastante gente juega, era uno de los juegos más conocidos de toda la plataforma, y entonces empezaron a llegar más frutas, reworks, bastante a menudo. Una de las frutas que más llamó la atención fue la Kitsune, y esto fue bastante importante porque Block Fritz ya estaba creando cosas que, aunque que seguirán teniendo inspiración de One Piece, cada vez tenía más integridad propia. Aquí también empezó a aparecer otro problema, porque cuanto más famoso era Block Fritz, más gente se copiaba de él, y algunos directamente hacían copia y pega del juego. Eso provocó problemas con experiencias que utilizaban contenido de Block Fritz, y así que al final Gamer Robot empezó a proteger su propio contenido. Y aquí es donde se vuelve bastante curiosa la historia, porque Block Fritz ya había nacido inspirado en One Piece, y años después los desarrolladores estaban teniendo que proteger sus propios diseños de contenido frente a gente que les copiaba. 2024, la Dragon of the Eight. Ya llegamos a unos momentos más bestias. 2024, durante muchísimo tiempo la comunidad llevaba esperando un rework enorme de Dragón. Y finalmente llegó, la Dragon of the Eight, y cuando salió se lió. Pero se lió muchísimo, porque había muchísima gente esperando esa actualización, y Block Fritz llegó a alcanzar aproximadamente 2,26 millones de jugadores simultáneos durante ese periodo. Para que entendáis la barbaridad, más de 2 millones de personas jugando el mismo juego de Roblox prácticamente al mismo tiempo es una auténtica locura, pero no todo fue perfecto. Hubo jugadores que criticaron algunas decisiones de la actualización y hubo bastante discusión en la comunidad. Y eso también demuestra una cosa: cuando tienes un juego tan grande, cualquier decisión de los desarrolladores puede convertirse en un drama enorme. Si cambias una fruta, drama. Si retrasas una actualización, drama. Si cambias una mecánica, drama. Si una fruta no funciona como la comunidad esperaba, drama. Pero incluso con todas esas críticas, el juego seguía creciendo. 2025 y 2026. Después de todo eso, Block Fritz siguió actualizándose. Nuevos reworks, nuevas frutas, nuevas zonas, nuevos eventos, más contenido y cada vez más jugadores. Y en 2026 llegó otra cifra completamente absurda. Más de 60.000 millones de visitas. Sí, 60.000 millones. Es una cantidad que cuesta incluso de imaginar. Y para ese momento Block Fritz ya llevaba más de 7 años existiendo. Lo más loco es que seguía siendo uno de los juegos más grandes de Roblox. No era simplemente un juego antiguo que seguía abierto. Seguía teniendo una comunidad enorme. Pero, ¿por qué Block Fritz y no otro juego tuvo tanto éxito? Después de contar toda esta historia, creo que la pregunta interesante es ¿por qué? ¿Por qué Block Fritz y no otro juego random de Roblox? Pues yo creo que hay varias razones. La primera es porque Gamer Robot ya tenía experiencia. Antes de Block Fritz habían hecho otros juegos. Habían probado sistemas de combate, sistemas de poderes, habían aprendido a hacer juegos con progresión. Y luego Block Fritz. Juntaron una de muchas de esas ideas. Y la segunda es que el juego siempre tenía algo que conseguir: una fruta, una espada, un estilo de lucha, una raza, un nivel, bounty, dinero, siempre había algo. Siempre había alguna cosa que pensar, vale, una cosa más y cierro. Y todos sabemos que es mentira, no cierras, sigues jugando. Y la tercera razón es probablemente YouTube. Block Fritz es uno de esos juegos que se alimenta muchísimo del contenido de la comunidad. Cada actualización genera vídeos, cada secreto genera vídeos, y eso hace que el juego nunca desaparezca completamente de internet. En día de hoy. Así que, bueno, en día de hoy, si lo pensamos, Block Fritz empezó como un juego llamado Block Piece, con un máximo de 300 niveles con muchísimas referencias a One Piece. Creado por unos desarrolladores que habían hecho otros juegos como Elemental Battlegrounds. Después llegó el Second Sea, llegó el cambio de nombre, llegaron los despertares, las raids, el tercer Sea, las razas, el PvP, los intercambios, los reworks, la Kitsune, la Dragón y millones de jugadores. Hasta acabar superando los 600 millones de visitas. Y todo esto empezó en 2019. Así que la próxima vez que entréis en Block Fritz y estéis ahí durante unas horas, matando NPCs para conseguir una fruta que seguramente ni vais a usar, acordaros una cosa: todo esto empezó con Block Piece, un pequeño juego de Roblox inspirado en One Piece, y nadie sabía que acabaría convirtiéndose en uno de los titanes más grandes de Roblox. Y esta
es la historia de Blockfruits. Bueno gente, si os ha gustado el vídeo, podéis dar un like, suscribiros y muchas gracias si habéis llegado hasta este punto. Este vídeo me ha dado bastante más de trabajo que otros, así que bueno, me lo agradecería si me dais un like. Si veis el vídeo ya me vale, porque el último vídeo que he subido ha tenido 100 visitas y estoy contentísimo.